RTP. Ecuador le ha ido muy bien durante varios años cuando hablamos del cacao. Ayer tenía ya las cifras, los datos, y nos acompaña Merlin Casanova Lora, ella es directora ejecutiva de ANE Cacao, para conversarnos sobre la realidad del sector y también sobre tremendo reto que tienen para cumplir. Bienvenida, muy buenos días. Yo me voy a mover un poquito, Gerardo. Ahí no le molesta a la cámara, ¿cierto? Ahí estoy bien, para poder ver al entrevistado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. A usted por acompañarnos. Yo digo que va muy bien porque 161% de crecimiento, pues uno dice, hemos trabajado duro y ahí están los resultados. Primero, ¿es solamente producto de una demanda o se mejora también la oferta? Son dos temas separados. Uno es el tema del precio, que es un tema que ha venido ya desde el año pasado, que se ha duplicado, se ha triplicado el precio por temas de que ha habido problemas en los principales países productores, que en este caso es Ghana y Costa de Marfil. Ellos han tenido baja producción, han tenido problemas climáticos y esto genera la especulación en el tema de los precios y por ende, obviamente, el duplicarse, triplicarse precios ha generado que genere obviamente más ingresos para nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo que se ha venido realizando muchos años atrás, porque es fruto de eso, tanto productores, exportadores en esta inversión, ha generado que cada año, porque cada año hemos venido incrementando un 5, 7, 10% y este año incluso un 30% en producción. Entonces es doble, digamos. Sí, porque uno dice está el factor externo, pero a veces el factor externo no estamos listos pues para poder cubrir la demanda. Y le ha pasado al Ecuador con muchos productos que de repente, o al mundo, que dice, oye, hay un déficit, pero nadie está preparado para cubrir ese mercado. Ecuador lo estuvo. Así es, está preparado y es más, nosotros actualmente somos el tercer productor y exportador mundialmente. Sin embargo, por ese déficit que tiene Ghana, es posible que el próximo año, o quizás un poco más, lleguemos a ser el segundo productor y exportador de cacao. Entonces uno tiene, bueno, yo me alegro por Ecuador, ¿no? Qué pena por los mercados que se van perdiendo. Yo también revisaba y le decía porque es un sector que va a tener puede ser un éxito si lo hacen bien, pero no hay duda de que esto es una demanda ya a nivel internacional. La comunidad europea está interesada en saber no solamente la calidad del producto, sino de todo el proceso que se cumple antes de eso. Y palabras más, usted ya lo va a profundizar, ellos no van a comprar un producto que se haya sembrado en una zona que haya sido deforestada ilegalmente. Correcto. ¿Cómo avanza Ecuador? ¿Han pedido más tiempo? ¿Por qué? Solo Ecuador no ha pedido más tiempo, todos los países han pedido más tiempo, porque es un tema que más que demostrar, porque a la hora de la hora Ecuador es un productor que sí es sostenible y no podemos decir un cero de no deforestación porque eso no existe, ni siquiera en estadísticas, sino tiene muy poca deforestación en comparación con otros países y tiene mucho más control tanto en temas legales, por los temas ambientales, el ministerio, temas porque... El tema de no deforestación o la regulación de la Unión Europea no solo incluye eso, incluye también temas de legalidad, del control del trabajo infantil. Y trazabilidad y todo. Es amplio, no solamente es no metales a árboles. Exactamente. ¿Qué es una tala ilegal? O sea, que estés haciendo... ¿Y qué? O cualquiera. Cualquiera, o sea, en este caso los productos que van a ser controlados es cacao, café y palma, sí. Correcto. Entonces, ellos tienes que comprobar mediante un satélite y ver que realmente en ese lugar tú no estés sembrando en un lugar que es, digamos, que está prohibido sembrar ahí o que hayas talado para volver a sembrar. ¿Y esa información la tienen que enviar previa a la exportación o importación dependiendo de dónde esté ubicado? Sí, todo eso ha sido, y eso es un poco lo que te iba a explicar, ellos exigen ciertos temas, pero muchas veces la Unión Europea tampoco tenía claro cómo iba a controlar. Cuando antes, después, así es. Lo hago de forma individual. ¿Ellos tienen un departamento especial para esto? Todavía no. Okay. O sea que todos necesitamos tiempo. Así es, por eso mismo es que no solo pidieron los países que se atrasaran, sino que ellos también tienen que ordenarse casa adentro cómo lo van a hacer. Claro. Por el momento lo que se ha establecido es que hay esta regulación, te dan las normas de lo que deberías tener y cómo deberías tenerlo, pero no exacto también, y con eso cada país se va organizando internamente. Por eso es que como Ecuador, y lo que exigimos como sector privado es que nosotros seamos proactivos siempre, no digamos, mira, nosotros tenemos la casa ordenada, nosotros de esta manera comprobamos que no hay deforestación, de esta manera comprobamos que no hay trabajo infantil y te garantizamos esto. Entonces tener eso y decirles, como país te vamos a demostrar que no incurrimos en ningún incumplimiento con esto.
para que ellos puedan corroborar eso, digamos, bueno, ya me siento tranquila porque ellos sí tienen esto. La contaminación, de todo el proceso, ya sé que hasta respirar contamina, pero todo este proceso en relación al cacao, ¿qué fases son contaminantes? Más que todo, el cacao en sí, si tú lo ves y se analiza, generalmente no soy ambientalista ni mucho menos, pero en general siempre se dice, y de los análisis es un producto bastante noble que contamina en lo menor posible en comparación con otros productos. Sin embargo, como tú lo dices y lo mencionas, siempre va a haber algo. Siempre hay un efecto. Así es. Y lo que se trata ahí, justamente con esta regulación, es más que todo que no estés sembrando en un lugar, lo que te mencionaba, ¿no? Que no estés sembrando en un lugar que hayas tenido que talar árboles de otro tipo para sembrar, ¿no? Lo que pasa muchas veces en el Ecuador, sí puede pasar en algún momento porque dices, quiero sembrar esto, ahora tírame me abajo a esta historia. Sí. Pasa mucho en Esmeraldas. De hecho, la gran deforestación viene acompañada también. Primero que la gente dijo, quiero vender, quiero comer, y la madera, y se comieron bosques enteros con eso. Pero pasa mucho por el desconocimiento. Sí. Entonces eso es un poco lo que como en el cacao tratamos de hacer a través de nuestros exportadores que trabajan con productores, tener estas capacitaciones de explicarles el tema de la sostenibilidad, de la importancia ambiental, para que entiendan que no es simplemente porque uno se los impone o porque no tienes que hacerlo, sino porque hay un motivo más allá, ¿no? Claro, yo le preguntaba, me queda claro lo que es la deforestación ilegal, evidentemente sin permiso, pero talar, ¿qué? Cualquier cosa. Sí, porque de repente este árbol que está acá, mira, no da frutos, mira, no tiene ningún, entre comillas, aporte fundamental a la naturaleza. ¿Ellos tienen algún registro de que sí, que no? El Ministerio de Ambiente lo tiene establecido y en base a eso tú tienes que ir ver ciertas normativas en base a si puedes o no puedes, ¿no? Incluso ellos tienen la data de dónde hay deforestación, de si tú te pones ahí y vas a sembrar, estás deforestando, ¿sí me explico? Entonces, ese es un tema que justamente es lo que queremos, ¿no? Que haya ese trabajo conjunto privado, público, para poder demostrar internacionalmente que estamos cumpliendo o no cumpliendo. Y ustedes van a depender mucho de todo el aparataje estatal, porque ellos van a tener que darle fe a la Comunidad Europea de que en efecto no han talado, de que en efecto no están utilizando mano de obra que no deben. ¿Cuál departamento debería aquí en el Ecuador encargarse de eso? Son varios, porque como te digo, son 3 fases, ¿no? Entonces estamos trabajando con comités interinstitucionales del gobierno, con Ministerio de Trabajo, SRI, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, Ministerio de Ambiente, para definir todos estos puntos, cómo los vamos a ir cumpliendo, cómo se están cumpliendo ya, porque el sector privado ya viene haciendo su trabajo, ¿no? Pero hay que hacer ese como match. Que inspecciones, digamos. Hay que hacer ese match y trabajar en conjunto. Porque mi preocupación, recuerdo en su momento se quería levantar un censo sobre cuáles eran las plantaciones de banano, pero eso estaba más relacionado con seguridad y el uso de estas... las llegadas de avionetas que tenían y estaban quiero saber cómo está en esa cuestión. El campo tiene un comportamiento diferente, un poquitito nada más a la ciudad, y me refería al trabajo infantil. Hay una negativa al trabajo infantil porque nuestro campo es otra historia, es el trabajo también del niño que no familiar. Resulta de una explotación, sino de una contribución familiar y no, o sea, es lo que es. No quiero decir que el niño tenga que estar ahí cargando bulto toda su vida, pero es parte de la aportación y quienes han vivido eso me entienden, quienes trabajan en el campo lo saben, que es no solo contribución sino aprendizaje también. Correcto. ¿Cómo hacen ustedes en esa dualidad? Justamente hace algunos años sí era complicado porque venían los auditores, entonces veían a niños y podían decir, exacto, están trabajando, hay trabajo infantil. Entonces se ha venido explicando y ya se entiende que hay un trabajo familiar, que es una unidad familiar y que no es un trabajo infantil. Y eso ya lo consideran en la Unión Europea, ya lo entienden los países internacionales, pero justamente... Tiene sus reservas, me imagino, así ¿no? es, pero sí hay que, eso tiene que también sustentarlo el país. Por eso siempre digo hay que trabajar como gobierno y privado, porque nosotros lo entendemos, los productores lo entienden y lo saben, pero el sector público, el gobierno es el que tiene que demostrar efectivamente en el Ecuador por su manera, por la
lo rico que es el suelo, hay un trabajo familiar. Y sí. no es una explotación. Que a veces sí es abusivo, que a veces sí es explotación, pero no en la mayoría de los casos. Así es, no en la mayoría de los casos. Y pasa, incluso usted lo ve acá en los mercados también, en los corredores comerciales también se encuentra mucho con eso. Y sin ir tan lejos, a veces en un restaurante está trabajando la familia, es parte de nuestra realidad. No se espanten, por favor, es parte de la realidad. Insisto, el trabajo es una cosa, la explotación es otra. Correcto. No sé si la meto en Honduras con lo que le voy a decir, pero y si no, usted me dice paso. Tranquila, no tengo miedo a decir que no sé. La Comunidad Europea en esta cantidad de exigencias que hace para que ustedes puedan tener este sello y cumplir con este pacto verde, ¿cómo ven la jornada por horas laboral? La jornada por horas laborales. Ese es un tema que no lo están llevando dentro de la regulación. Si bien sí se lo maneja en otro comité que es más, hay otro, no recuerdo el nombre en este momento, pero sí hay conversaciones que se mantienen para explicar estos temas. Entonces siempre va a haber, incluso en el Ecuador mismo, tú sabes que hay los que están a favor, los que están en contra. Entonces viene esa explicación ahí al tema de la Unión Europea, pero no hay nada. No hay nada definido que pudiera el día de mañana. Al menos hasta lo que yo sé. Ustedes, Anecacao, de todas las exigencias que tienen, ustedes dicen estamos avanzados ¿en cuánto? ¿En qué porcentaje? Yo te podría decir que creo, pero no tenemos una data exacta, creo que estamos avanzados en el tema del cumplimiento, quizás en un 60%, pero el porcentaje que falta es un porcentaje que esperamos cumplirlos justo ahora en octubre, porque es un porcentaje que tenemos que cubrirlos para estar registrados dentro del sistema guía nacional, que es el sistema que maneja agrocalidad. ¿El sistema? Nacional, el sistema guía. Guía, ok. Sí. Depende entonces del sector del sector sí, público. lo que pasa es que ellos ya tienen este sistema, pero para ingresar un productor se toma como 5 horas, si no es más. Entonces es lo que hemos venido pidiendo, que por favor ya lo tienen actualizado. Ajá. Ya puede, supuestamente ahora vamos a hacer las prácticas, los pilotos. Me llama y me cuenta. Para hacer el ingreso masivo de estos productores, porque son más de... ¿Cuántos son? En total son más de 170,000 productores. Y a todos se les ocurre a la misma hora eso. Imagínate, entonces eso es lo que ya lo hablamos hace tiempo cuando salió esta regulación, que necesitamos un sistema más eficiente, que se pueda ingresar masivamente. Entonces ellos ya trabajaron en eso y vamos a trabajar en los pilotos ahora, para que puedas hacer una tabla de Excel y subas. Y suban nada más. Obvio, no quiero ser pájaro de mal agüero, yo quiero que le vaya muy bien a todos los que han invertido y han creído en el producto nacional. Pero a veces nos confiamos mucho en los factores externos, que le vaya mal al otro porque me vaya bien a mí. No se está creando de repente una sobreproducción que luego, si se recuperan esos países, ya no va a funcionar, o se está invirtiendo mucho un capital que si le va bien al otro país y se recupera, eso se nos viene abajo. Pienso que hemos hecho un trabajo sostenible y correcto de lo que se ve hasta ahora, que se ha podido mantener, que hay familias contentas, que los productores están contentos ahora con sus precios, que puedes trabajar correctamente. Y eso es algo justamente que como Anecacao y como sector estamos trabajando, ¿no? En establecer estas prioridades y definir estos riesgos que podrían existir. Sí. Porque el riesgo no es solo el precio, también es el riesgo que tú mencionas, también hay otros riesgos que pueden salir, y tratar de trabajar proactivamente justamente en el sector, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un sector que si lo ves, y yo siempre digo, es un sector que no reclama mucho, que no está, y que simplemente ha venido creciendo silenciosamente y bien. ¿Cuánto es el peso que tienen hoy sobre la economía ecuatoriana ustedes? Nosotros el año pasado exportamos 471,000 toneladas, 3.800 millones de dólares. ¿Y eso se traduce en familias, empleo? En 400,000 actores directos e indirectos que se benefician del sector. Ok. Quiero agradecerle mucho por haber estado acá con nosotros. Nos volvemos a encontrar para ver si esas actualizaciones sirven. ¿Cuándo se cumple el plazo? Porque habían pedido un año. Hasta diciembre de este año. O sea que con las justitas. Sí. Ok, vamos a ver si con las justitas llegan. Con fe que salimos. Con fe que el cacao gana. Sí. Y de trabajo, definitivamente. Agradecerle a Merlin Casanova Valor, directora ejecutiva de Anecacao, por haber estado acá con nosotros, haciéndole el seguimiento a lo que sin lugar a dudas ha sido un boom. No sabía la cifra exacta de cuántas personas están relacionadas y eso le hace bien a este país, sobre todo que necesita fuente de trabajo y más cuando se desarrolla en la agricultura. Así es, muchísimas gracias. Aquí estamos para compartir con ustedes. RTP